This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music, it changed the entire music industry. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development, and of course, it's an interplay of hardware and software. Steve Jobs, uno de los empresarios más influyentes e inquietantes de las últimas décadas, no solo transformó la tecnología moderna, redefinió lo que significa desafiar el destino. Detrás del icono existe una historia desconocida para muchos, marcada por dudas, adopción, rebeldía y una búsqueda obsesiva por el propósito. Exploraremos los años que moldearon al creador de Apple antes de la fama, desde sus primeros pasos en Silicon Valley hasta las decisiones que lo llevaron a convertirse en un visionario irrepetible. Lo expulsaron de la empresa que él mismo creó, y aún así regresó para cambiar por completo la historia. Pero muy pocas personas conocen verdaderamente su origen. Esta es la verdadera historia de Steve Jobs antes de crear Apple. Si te gustan este tipo de historias, no te olvides de suscribirte para más historias como estas. Empecemos. Imagina por un momento nacer en un mundo donde tu destino parece indeciso desde el primer aliento. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Un bebé que no fue criado por sus padres biológicos, sino adoptado por Paul y Clara Jobs. Sus padres biológicos eran Abdul Fattah Handali, un estudiante sirio, y Joan Chibel, una joven estadounidense de ascendencia suiza-alemana. Pero debido a presiones familiares y sociales de la época, decidieron darlo en adopción. Steve siempre insistió en que Paul y Clara fueron sus verdaderos padres, aquellos que lo criaron con amor y dedicación. Sin embargo, esa adopción marcó su vida desde el principio, plantando en él una semilla de búsqueda constante de identidad y propósito. Creció en un barrio modesto de Mountain View, en el corazón de lo que más tarde se convertiría en Silicon Valley en San Francisco, rodeado de ingenieros y técnicos que trabajaban en empresas como Hewlett-Packard, HP. Desde pequeño, Steve mostraba una curiosidad insaciable. No era el típico niño que jugaba sin cuestionar, él buscaba entender cómo funcionaban las cosas. Desarmaba radios viejos que su padre traía del taller, abría juguetes para ver sus mecanismos internos e intentaba descubrir el porqué, detrás de cada engranaje y cable. Tenía esa mezcla extraña entre curiosidad y desafío que lo hacía distinto a cualquier otro niño de su edad. Mientras sus compañeros jugaban al béisbol o montaban en bicicleta, Steve pasaba horas en el garaje de su casa, experimentando con circuitos eléctricos y preguntándose cómo el mundo podía ser desarmado y reconstruido. Paul Jobs, un mecánico hábil que trabajaba en motores y máquinas, fomentaba esta pasión. Le enseñaba a Steve a soldar, a usar herramientas y a apreciar la precisión en el trabajo manual. Clara, por su parte, le inculcaba valores de perseverancia y educación. Pero Steve no era un niño fácil, su mente iba a 1000 por hora, y a menudo se aburría en la escuela, donde las clases tradicionales no satisfacían su hambre de conocimiento práctico. Esta adopción no solo le dio una familia amorosa, sino que también le infundió un sentido de ser elegido, como él mismo lo describiría años después. En entrevistas, Steve mencionaba que saber que sus padres biológicos lo habían dado en adopción lo hacía sentir especial, no rechazado, sino seleccionado por Paul y Clara entre muchos otros. Esta perspectiva lo impulsó a cuestionar las normas y a forjar su propio camino, una característica que definiría toda su vida. A los 12 años, Steve ya demostraba que no tenía miedo de ir tras lo que quería.
llamó al mismísimo Bill Hewlett, cofundador de Hewlett Packard Company, HP, una de las empresas tecnológicas mundialmente más importantes, para pedirle piezas electrónicas que necesitaba para un proyecto escolar. Imagina eso, un niño de 12 años marcando el número de un gigante de la industria tecnológica, sin titubear. No solo se las dieron de forma gratuita, también consiguió un empleo de verano en la misma empresa. Steve no era normal. Era inquieto, intenso y para muchos adultos, difícil de manejar. En la escuela, sus maestros lo veían como un rebelde, saltaba clases, cuestionaba la autoridad y prefería aprender por su cuenta. Pero su rebeldía no era desorden, era hambre por aprender a su manera, sin las restricciones de un currículo rígido. Durante ese verano en HP, Steve se sumergió en el mundo de la electrónica. Trabajaba en la línea de ensamblaje, probando frecuencímetros y observando cómo se construían los primeros computadores. Allí conoció a ingenieros que le hablaban de circuitos integrados y programación básica. Esta experiencia fue como encender una chispa en su mente joven. Aprendió que la tecnología no eran solo cables y transistores, era una herramienta para cambiar el mundo. Pero no todo era fácil, Steve enfrentaba desafíos emocionales. La adopción lo hacía sentir a veces desconectado, y buscaba respuestas en libros y experimentos. Leía sobre filosofía, ciencia y hasta poesía, absorbiendo ideas que lo ayudaban a navegar su identidad. Sus padres adoptivos, aunque no eran ricos, ahorraron cada centavo para apoyarlo. Paul le construyó un taller en el garaje, donde Steve pasaba noches enteras construyendo kits electrónicos. Esta etapa temprana forjó su carácter, un niño que no aceptaba límites, que veía el fracaso como una oportunidad para iterar y mejorar. Poco a poco, Steve se convirtió en un adolescente con una visión única, mezclando creatividad con técnica, algo que lo distinguiría en el futuro. En 1972, a sus 17 años, Steve entró a R.I.D. College, una universidad liberal, cara y prestigiosa en Portland, Oregón. Sus padres habían ahorrado toda su vida para pagarle los estudios, pero Steve no veía sentido a gastar esos ahorros en clases que no le interesaban. Las materias obligatorias le parecían irrelevantes y él quería enfocarse en lo que realmente le apasionaba. Por eso, después de solo 6 meses, decidió abandonar formalmente la universidad. Sin embargo, no dejó de aprender. Siguió asistiendo a clases como oyente, sin pagar matrícula, gracias a la permisividad de R.I.D. Una de esas clases fue la de caligrafía, impartida por el profesor Robert Palladino. Allí aprendió sobre tipografías, serifas, sans serif y el arte de la letra hermosa. Esta influencia, que parecía aleatoria en ese momento, sería crucial años después en el diseño de la Mac, introduciendo fuentes múltiples y diseños tipográficos digitales que revolucionaron la computación personal. Durante este periodo, Steve vivía una vida austera, casi monástica. Dormía en el suelo de las habitaciones de amigos, devolvía botellas de Coca-Cola para ganar 5 centavos y comprar comida, y a veces comía gratis en templos Hare Krishna. Recorría kilómetros a pie solo para una comida decente. Pero nunca se quejó. Aprendía, ese era su combustible, exploraba cursos de filosofía oriental, literatura y arte, absorbiendo ideas que lo ayudaban a cuestionar la realidad. R.I.D. College era un hervidero de contracultura en los años 70, hippies, experimentación con drogas y búsqueda espiritual. Steve se sumergió en esto, probando LSD en algunas ocasiones, lo que él describiría como una de las experiencias más importantes de su vida, ampliando su percepción de la creatividad. Pero esta libertad también traía soledad, extrañaba a su familia y luchaba con la presión de encontrar su propósito. Abandonar la universidad fue un acto de rebeldía, pero también de honestidad consigo mismo. No quería seguir un camino preestablecido, quería crear el suyo. Esta decisión escandalizó a muchos, incluyendo a sus padres, pero Steve les prometió que no los defraudaría. En retrospectiva, R.I.D. no solo le dio conocimiento, le dio la confianza para desafiar el status quo, una habilidad que usaría para transformar industrias enteras. A sus 19 años, en 1974,
Steve Jobs decidió emprender un viaje transformador a la India en busca de iluminación espiritual, acompañado por su amigo Daniel Kotke. Partió con poco dinero, mochilas al hombro y un deseo profundo de encontrar respuestas. Su viaje tenía como objetivo principal conocer al místico indio Neem Karoli Baba, también conocido como Maharaj-ji, un gurú que había influido en figuras como Ram Dass. Steve había leído Be Here Now, el libro de Ram Dass, y estaba fascinado por las enseñanzas del hinduismo y el budismo zen. Llegaron a la India en medio del caos, calles abarrotadas, pobreza extrema y una cultura completamente ajena. Recorrieron templos en Nueva Delhi, ashram en las montañas del Himalaya y pueblos remotos. Pero al llegar al ashram de Neem Karoli, descubrieron que el gurú había muerto un año antes. Esta decepción no lo detuvo, en cambio, profundizó su búsqueda interna. Steve se rapó la cabeza, adoptó ropas tradicionales como el lungi y practicó meditación diaria. Enfrentó enfermedades como disentería, perdió peso y vivió con lo mínimo. Regresó a Estados Unidos 7 meses después, distinto, más introspectivo, más obsesionado con la simplicidad y con las ideas que cortan el ruido del mundo. Adoptó una dieta vegetariana estricta, practicaba zen y vestía con túnicas blancas. Aún no sabía hacia dónde iba su vida, pero empezaba a tener claro que quería evitar la mediocridad. La India le enseñó que la verdadera innovación viene de la claridad mental, no del exceso. Influenciado por el minimalismo oriental, Steve comenzó a aplicar estos principios en su vida diaria. De vuelta en California, trabajó brevemente en Atari, la compañía de videojuegos, donde diseñó circuitos para juegos como Breakout. Allí conoció a Steve Wozniak, un genio de la ingeniería, en el Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados a la computación. Estas reuniones en garajes y sótanos eran el semillero de la revolución tecnológica. Steve veía en Wozniak un complemento perfecto, Woz era el técnico brillante, y él, el visionario carismático. La India no solo lo cambió espiritualmente, lo preparó para canalizar su energía en algo grande, fusionando arte, espiritualidad y tecnología. En 1976, junto a Steve Wozniak, fundó Apple en el garaje de la casa de sus padres adoptivos en Los Altos. No tenían dinero, ni experiencia gerencial, ni una estructura sólida. Solo tenían una visión audaz, llevar computadoras personales a la gente común, no solo a empresas o científicos. Vendieron lo poco que tenían, Steve su furgoneta Volkswagen y Woz su calculadora HP, para financiar las primeras piezas. Construyeron el Apple I, una placa madre simple que se vendía como kit para ensamblar. No era ignorancia. Era trabajo duro, café frío y noches interminables soldando componentes bajo luces fluorescentes. Pero más que todo, obsesión y constancia. Steve manejaba el marketing, convencía a tiendas locales como Byte Shop para que compraran 50 unidades. Woz diseñaba el hardware, y Steve pulía la presentación. Fundaron la compañía formalmente el 1 de abril de 1976, con Ronald Wayne como tercer socio, quien vendió su parte por $800 poco después, un error que le costaría miles de millones. Apple era un sueño improvisado, facturaban desde el garaje, empaquetaban en la cocina y entregaban en persona. Steve, con su carisma, atraía inversionistas como Mike Markula, quien inyectó $250,000 y ayudó a profesionalizar la empresa. Esta etapa fue de euforia y caos, peleas por ideas, prototipos fallidos y la presión de competir con gigantes como IBM. Pero Steve insistía en la usabilidad, las computadoras debían ser intuitivas, bellas, no solo funcionales. Su perfeccionismo ya se notaba, rediseñaba detalles menores hasta el agotamiento. Fundar Apple no fue glamour, fue sudor, dudas y la fe ciega en que la tecnología podía democratizarse. Cuando apareció el Apple II en 1977, todo explotó. Era la primera computadora personal con gráficos en color, hoja de cálculo integrada, gracias a VisiCalc y un diseño amigable. Jobs tenía apenas 22 años y ya era millonario tras la salida a bolsa en 1980, que valoró la compañía en $1.800 millones. Pero también aparecieron sus primeras batallas internas. Su perfeccionismo, su intensidad, su obsesión por el diseño,
como insistir en curvas suaves y colores pastel, eran virtudes que impulsaban la innovación, pero al mismo tiempo bombas de tiempo dentro de la empresa. Para muchos empleados, trabajar con él era inspirador, motivaba con visiones grandiosas, como dejar una marca en el universo. Para otros, era insoportable, gritaba en reuniones, descartaba ideas sin piedad y exigía lo imposible. Steve no toleraba la mediocridad, despedía a quien no cumplía sus estándares. Esta dualidad lo convertía en un líder magnético pero divisivo. Mientras Apple crecía, Steve enfrentaba conflictos con la junta, incluyendo al CEO John Sculley, a quien él mismo había reclutado de Pepsi con la famosa frase, ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo? Internamente, Steve luchaba con su ego y su pasado, la adopción lo hacía sensible al rechazo, amplificando sus reacciones. El éxito del Apple II lo catapultó a la fama, pero también lo expuso a la presión pública. Revistas lo llamaban, el niño prodigio de la tecnología, pero detrás de las cámaras, era un joven lidiando con la soledad del liderazgo. En 1985 llegó el golpe más duro. La junta directiva de Apple, frustrada por las ventas decepcionantes de la Macintosh y los conflictos internos, decidió apartarlo del proyecto Macintosh y, eventualmente, de la compañía. Fue prácticamente un exilio orquestado por Sculley. Jobs estaba fuera de la empresa que él mismo había fundado. Tenía 30 años, fama mundial y ninguna dirección clara. Ese periodo fue oscuro. Se quedó sin propósito y sin equipo, vagando por Europa y Asia en busca de respuestas. Muchos pensaban que su carrera había terminado. Algunos decían que era un fraude, que solo había tenido suerte con Wozniak y que no era un verdadero innovador. Steve cayó en una depresión profunda, cuestionaba su valor y su legado. Vendió la mayoría de sus acciones en Apple por rabia, conservando solo una simbólica. Pero en medio de la oscuridad, encontró resiliencia. Reflexionó sobre sus errores, su arrogancia, su control excesivo. Esta expulsión, que él llamó, lo mejor que me pudo pasar, lo liberó de las expectativas y le permitió reinventarse. Pasó tiempo con su hija Lisa, nacida en 1978 de una relación con Tristan Brennan, reconociéndola legalmente tras años de negación. Este periodo humano lo suavizó, aunque nunca perdió su filo. Pero Steve no era de los que se quedaban en el suelo. En 1985, fundó Next con $7 millones de su bolsillo, reclutando a ex empleados de Apple. La idea era crear la computadora del futuro, estaciones de trabajo potentes para educación e investigación, con software avanzado como Nextstep, precursor de macOS. Era demasiado avanzada y demasiado cara, costaba $6.500, así que nadie la compró en masa. Las ventas fueron un fracaso, y Next perdió millones. Pero su tecnología sería fundamental más adelante. Tim Berners-Lee usó una Next para crear la World Wide Web. A la par, en 1986, compró una pequeña empresa de gráficos por computadora llamada The Graphics Group, renombrada Pixar, por $10 millones a George Lucas. Nadie creía en ella, que era un equipo de animadores luchando por sobrevivir. Pero Steve sí. Invirtió 50 millones más de su fortuna personal, soportando años de pérdidas. Mientras Apple se hundía sin él, perdiendo mercado ante Microsoft e IBM, Pixar estaba preparando Toy Story, la primera película animada por computadora completa, estrenada en 1995. Dirigida por John Lasseter, revolucionó la animación con personajes como Woody y Buzz Lightyear. Pixar se convirtió en un éxito, y Steve aprendió lecciones de paciencia y colaboración. Next y Pixar no fueron éxitos inmediatos, pero forjaron su madurez, aprendió a delegar, a fallar y a pivotar. Esta década perdida fue, en realidad, su forja. En 1996 llegó una llamada inesperada. Apple estaba al borde de la quiebra, con pérdidas de $816 millones y productos obsoletos. Necesitaban software moderno, y Next tenía lo que buscaban. Apple compró Next por $429 millones, trayendo de vuelta a Jobs como asesor. El hombre al que habían expulsado, era la única persona capaz de salvarla. Jobs volvió, pero no como empleado,
volvió como la pieza que faltaba para reconstruir la empresa. En 1997, tras la renuncia de Gil Amelio, tomó el control total como CEO interino, con un salario simbólico de $1. Simplificó productos drásticamente, eliminó líneas enteras como impresoras y Newton, reduciendo el catálogo de 15 a 4. Apostó por el diseño minimalista, contratando a John Ive. Lanzó la campaña Think Different, honrando a iconos rebeldes como Einstein y Gandhi, reflejando su propia vida. El mundo estaba a punto de ver el renacimiento de Apple. Y aunque todavía nadie lo sabía, estaba comenzando la era que daría vida al iMac colorido en 1998, al iPod en 2001, al iPhone en 2007 y a una nueva forma de ver la tecnología como extensión de la humanidad. Quiero saber tu opinión, ¿cuál de estas etapas crees que marcó más a Steve Jobs? ¿Su adopción, que le dio esa búsqueda interna? ¿Su expulsión de Apple, que lo obligó a reinventarse? ¿O sus fracasos con Next y Pixar, que lo enseñaron resiliencia antes de regresar? Déjalo en los comentarios, para saber que estas historias te interesan y motivarme a traer más. La historia de Jobs no es solo tecnología. Es adopción, con sus misterios y motivaciones profundas. Rebeldía contra lo establecido, desde la escuela hasta las juntas directivas. Caída estrepitosa, en la cima del mundo y luego en el abismo. Oscuridad emocional, donde el propósito se pierde en la niebla. Regreso triunfal, más sabio y enfocado. Fue un niño con un origen incierto, que terminó construyendo su propio destino con una intensidad que pocos podían entender o soportar. Steve no era perfecto, era humano, con defectos amplificados por su genio. Maltrataba a empleados, negaba paternidades y priorizaba el producto sobre las personas. Pero su legado trasciende, nos dio herramientas que conectan, inspiran y cambian vidas. Cuando te cierran una puerta, puedes quedarte mirando la madera, o puedes construir la tuya propia, con clavos, martillo y una visión inquebrantable. Jobs lo hizo. Y cambió el mundo para siempre. Si esta historia te inspiró, puedes suscribirte para más historias sobre los genios que desafiaron lo imposible. Dale like si llegaste hasta aquí, comparte con alguien que necesite motivación y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.